Bueno, ya que somos 6, 7 personas, vamos a dar inicio a la clase de hoy. La clase creo que es la 8, si no me equivoco. Es la última clase antes del parcial. Dos cositas quiero comentar ahora, así ya después podemos empezar con la clase. El parcial seguramente será en modo presencial, va a ser un parcial para hacer en clase, eh, o sea, un tiempo corto, se puede resolver en una hora, hora y pico. Lo vamos a dejar seguramente alrededor de las 17 horas del lunes que viene en el campus. Se va a ver todo lo que vimos hasta el día de hoy, inclusive, por supuesto, con la clase de hoy, que vemos la tercera parte de globalización, cerramos la primera parte de la materia. El parcial estimo que lo tendré corregido antes del lunes siguiente, que es... Ay, no me acuerdo la fecha ahora. Creo que es 21, me parece que es, ¿no? Porque ahora tenemos el lunes, la clase que viene es el lunes 15, después tenemos el lunes 21. Seguramente antes del 21 estará corregido. Y bueno, aquellas personas que no hayan llegado al 7, tienen la posibilidad o de quedarse con la nota, lo cual los obliga sí o sí a dar esa parte en diciembre, porque saben que tienen que tener 7 o más en cada una de las instancias examinadoras, o tendrán seguramente la chance de un recuperatorio en la semana siguiente. Pero bueno, que ya vamos a darlo ya después. Una vez que tengamos las notas, vamos a darle la consigna del recuperatorio. Pero bueno, lo que se va a ver es lo que vimos hasta ahora, o sea, desde la primera clase, hace 8 semanas que empezamos, hasta la clase de hoy, que vemos globalización. ¿Qué se estudia? Bueno, los PDF, los videos, las clases que tienen, los textos que le hemos dado, es un poco todo. Seguramente va a ser seguramente a libro abierto el parcial, porque ustedes están, lo único que nosotros pedimos es que mantengan la imagen y el sonido durante todo el examen, porque es condición nuestra y es condición de la facultad, pero lo vamos a mantener dentro de las posibilidades que podemos de tener un examen. O sea, dentro de las posibilidades que tenemos de tomar exámenes en estas condiciones de bueno, de virtualidad, ¿no? Que ya llevamos casi 7, 8 meses, porque desde marzo para acá. Así que bueno, las consultas que me quieren hacer, por supuesto, las pueden hacer al mail de la cátedra en esta semana, alguna cuestión, pero bueno, en sí el examen seguramente sea un examen para resolverlo en un tiempo. El tiempo que les vamos a dar es el tiempo que consideramos que es prudente para que lo puedan resolver. Con respecto a... Entonces, profesor, Sí. independientemente... perdón, si puedo No, hacer te una escucho, te escucho. consulta. Sí. Independientemente de que esté cargado en el campus, nosotros también vamos a tener que entrar a un link de una reunión al mismo momento del examen. ¿Es correcto? ¿Entendí bien? Sí, claro, por supuesto, porque de hecho nosotros la idea es aprovechar la clase, si bien venimos bastante bien, a diferencia de otras oportunidades con los tiempos, pues incluso empezamos un día antes de que empiece la cursada, o que se hable del ciclo lectivo, la idea es aprovechar la clase, o sea, de las 3 horas, 2 horas podemos aprovechar para empezar a hablar del elemento más importante de esta materia, que es el Estado, ¿no? Vamos a empezar con eso. Bien, Bueno, perfecto, gracias. eso es lo del examen, más o menos. La otra cuestión bueno, el examen seguramente va a estar subido al campus, en un mosaico del campus a la hora del parcial, no antes. Eh, Respecto a, bueno, hay una situación que se circunscribe a esta facultad y a lo que está pasando en las situaciones extraordinarias que estamos viviendo, que es el hecho de que nosotros, seguramente a ustedes les llegó en la semana pasada, el requisitorio para que se inscriban
inscriban para cursar a partir del día de hoy. Creo que empezaba hoy 7 de octubre la clase. Como que hubiese unas materias espejos a la que estamos cursando. De hecho, creo que la mayoría no hizo caso a eso, creo que, porque la inscripción, he visto, son 3 alumnos, de los cuales solo uno está cursando. Nosotros reiteramos que nosotros rechazamos ese llamado. Nosotros consideramos que la facultad ha estado desde marzo para acá funcionando en su plena autonomía, en su pleno carácter de institución académica. Incluso hoy se comunicó conmigo la persona que habría sido, porque digo habría porque dentro de todo mamarrachesco, que es la situación que estamos viviendo, tampoco se envió ninguna resolución. Se me puso, o sea, se le quitó a Koning y se puso una persona como titular de cátedra y yo como adjunto. Esa persona se comunicó conmigo hoy, me dijo que ella no sabía la situación de la universidad. Yo le dije, mira, yo tengo un trayectorio académico que estamos llevando a cabo hace 8 semanas. Le expliqué que las personas que estamos acá llevamos entre 15 y 11 años dando clases de esta materia. Cada uno puede creerlo o no, si sabía o no la situación, pero bueno, le dije, mira, la persona que te convocó o que te designó, sí sabe esta situación. Vos por ahí no sabés. Así que bueno, es todo demasiado confuso para ellos quizás. No para nosotros. Nosotros tenemos en claro, creo que esta universidad está normalizada, tenemos en claro el proyecto universitario que se está llevando a cabo acá. Venimos ya de la época, ni siquiera del instituto universitario, en particular Marcelo, y pocos años después me acoplé yo desde el proyecto de la Universidad Popular. Entendemos que estamos en el proceso de normalización y ese proceso se estaba llevando a cabo hasta que desde un lugar que infiere la autonomía universitaria, o sea, que interfiere en la autonomía universitaria, la cual está consagrada por normas constitucionales, creo que incluso el inciso 13 del artículo 75 de la Constitución de 1994, que plantea la autonomía universitaria y lo deja fuera de la órbita de injerencia del Poder Ejecutivo. Nosotros creemos que se está violando flagrantemente la autonomía universitaria con todo lo que tiene que ver con la mención de un rector organizador, la ejecución de un calendario paralelo al que se aprobó en la gestión anterior, en noviembre de 2023. O sea, se está burlando del propio trayecto académico de ustedes, no solamente de nuestro trabajo de estos 10 meses, sino también de ustedes como estudiantes. Seguramente había gente que sabía dónde se estaba metiendo, pero ahí había gente que no sabía, gente que por ahí por algún allegado le pidieron que se haga cargo de algo, y bueno, ustedes saben cómo son estas cosas, a veces se deben algunos favores políticos, pero bueno, cuando esta persona se comunicó conmigo, que se comunicó de forma bastante correcta, esta señora, le dije, mira, la verdad que no sé qué te han dicho, pero nosotros estamos desde hace 2 meses iniciado una cursada. Esta cursada tiene un titular, tiene un programa, tiene un cronograma. Y de hecho, bueno, la mayoría de ustedes, los alumnos, desatendieron esa convocatoria porque de hecho, salvo una persona de las que están acá, el resto no se inscribió. Con lo cual, creo que nosotros gozamos de la legitimidad que nos dan los alumnos. La legitimidad de origen, porque queremos que esté normalizada, y la legitimidad de ejercicio, porque ustedes están reconociendo que nosotros somos sus docentes. Así que bueno, nada, quería aclararlo, porque también para nosotros es confuso. A ver, porque aparte de que un sábado a las 12 de la noche te llega un mail del rectorado, no sé cómo es, el rector Gmail, de Mauricio, convocándote, y dices, mira, no son así las cosas. O sea, me parece que hay un intento permanente de ensuciar, de enturbiar, de obstaculizar del funcionamiento de la universidad. Y
si la Sí, no mayor... sé cómo será en el caso de esta materia, pero Sí, te en escucho, otra incluso ahí, coincidían los te horarios. paso, ahí te escucho, Mariano. ¿Bien? Sí, no sé cómo será en el caso de esta materia, pero en otra, por ejemplo, en economía, coincidía día y horario, con lo cual, más allá de anotarse, entiendo que hay casos de compañeros nuestros que se han anotado, van a tener que elegir por una o por otra indefectiblemente porque se les van a pisar los horarios. De nuestra parte, la mayoría de los compañeros con los que hablé no se han anotado a esta versión de universidad. Pero bueno, independientemente de que lo hayan hecho, entiendo que muchos que están con varias materias van a tener que elegir a cuál anotarse justamente porque se les va a suponer las clases. Así que, bueno, eso como más se maneja. Sí, bueno, nosotros en nuestro caso en la materia nos tocó el mismo día y horario, lunes de 17 a 20. A ver, yo puedo desconfiar de la persona que habló conmigo o puedo pensar que realmente no sabía porque dice, no, me estoy dando cuenta, estoy cursando, no sabía, había gente cursando. Supongamos que no sabía. Pero bueno, en esa situación, lo cierto es que la mayoría de los docentes no acompañan digamos, este cambio de paradigma de Mauricio. La mayoría de los docentes empezaron sus clases hace 2 meses, reconocen una fecha de inicio de clases, reconocen su trabajo desde marzo por lo menos, reconocen la trayectoria académica de ustedes. De hecho, yo incluso le planteé a esta señora, le dije, fíjate lo mal que está todo, que usted sabe que acá hay alumnos de dos carreras. O sea, hay algunos que cursan, discúlpenme y corríjanme si me equivoco, pero acá hay docentes, hay alumnos de profesorado de historia y hay alumnos de licenciatura de historia, que son dos carreras diferentes que se dan en esta facultad. Bueno, a mí me llegó solamente de licenciatura de historia. O sea, evidentemente lo hicieron muy, digamos, muy desprolijo todo. Y yo se lo dije, le dije, mirá que acá tengo dos cursadas al mismo tiempo, profesora de historia y licenciatura de historia. O sea, más que nada para que, si yo creo que esa persona fue engañada de buena fe, supongamos, bueno, le quiero creer, esta es la gente que te convocó. O sea, sacá tus propias conclusiones de lo que son, ¿no? Pero bueno, ya nosotros ya estamos, ya nos conocen, a Marcelo lo reconocen, a mí también como de junto Marcelo me reconocen. Hay profesores que no fueron designados, hay profesores que fueron reemplazados por otros profesores. Algunos de los que han convocado las conozco a esas personas, no tengo, incluso tengo he tenido una buena relación en el pasado. Pero bueno, uno tiene que tratar de aclarar las cosas. Esto no se trata si bien uno puede pensar que hay determinadas cosas éticas que están mal o bien, que uno decide bajo qué paraguas se maneja, no es una cuestión solamente de si son buenos o malos, es cuestión de la incoherencia o no incoherencia. Me parece que pretender que una materia como esta, que en general nos depara 15 clases, se pueda en 6 clases dar, es una incoherencia. Pretender cambiar el calendario y terminar la clase en febrero del 2025, en todo caso, cortar el receso escolar, cortar toda desadministrar la universidad con todo lo que significa, y es una incoherencia, ¿no? ¿Qué sé yo? Ni creo que al Chiqui Tapia se le ocurrió un calendario de la AFA como esto. Pero bueno, quería plantearlos, quería hacerles llegar la situación como es. Nosotros seguimos reconociendo el inicio de clases allá por la semana del 20 de agosto, que fue cuando empezamos. Creo que empezamos el 21, no recuerdo cuándo fue. Pero seguimos reconociendo ese inicio de clase Gustavo, ¿puedo decir bueno, algo? sí, ya ahí corto. Dale. Empezamos en esta semana un grupo de compañeros, estudiantes, un grupo importante, creo que llegaron a 300. Estuvimos haciendo una movida que empezó hoy a las 10 de la mañana con dos hashtags
que identificaban que era yo defiendo la Universidad de las Madres o la UMA y el otro no me acuerdo cómo era. Con esto te dejo la constancia de que casi todos nosotros estamos con lo que consideramos que la universidad es pública, es gratuita, pero es de las madres. Y por eso es que estamos estudiando acá. Y como dije en algún momento, respetamos a nuestros docentes que nos iniciaron a nosotros y que son la llave para entrar a esos lugares que nosotros conocíamos, pero que no lo conocíamos en detalle, que son todas todos los laburos que ustedes nos hacen hacer y todos los textos que nos hacen leer para comprender y razonar mejor. Definitivamente, si hoy no entró alguien, no es porque esté seguramente en otro lugar, en tu materia, sino debe ser quizás porque fue una semana de loco haciendo los videos, haciendo los comunicados, haciendo los flyers. Estuvimos muy metidos con eso. Y la definición es lógica, somos los que estamos desde el principio. Ya lo dijiste, si se fue uno, quizás se haya ido no porque quería irse, sino porque no entiende, porque hay muchos que no entienden, que quieren hacer un vaciamiento de nuestra universidad y hacer una universidad paralela. Así que, como le decimos a todos los profesores, no estamos ni adelante ni atrás, estamos al lado de ustedes. Es eso, Gustavo. Bueno, te agradezco, Daniel, lo que estás contando. Yo reitero, a ver, la idea sería que ustedes vengan, estudien, podamos ir a un aula, dar la clase ahí, terminar ahí, bueno, en todo caso, que a ustedes les sirva ese año para aprender, y no que los envuelva en una situación de confusión administrativa, que yo entiendo un alumno también que después pregunta, yo doy esta materia y mañana me la van a reconocer esta materia, va a aparecer la currícula, o sea, entiendo perfectamente todas las situaciones. Entiendo también por eso de que en el caso de los alumnos existan, ustedes me podrán corregir si no es así, pero que existan una mayor grieta, digamos, que entre los docentes. Porque algunos están preguntando, bueno, che, pero yo estoy cursando una materia que no sé si no es por esta decisión que están tomando de la facultad y no me la van a terminar reconociendo mañana. Y al final, y a lo mejor Mauricio tiene razón. Entonces, en sentido, también entiendo a ese alumno. Me gustaría poder explicarle cómo creo que son las cosas, pero entiendo que en él esté aparejada también una confusión, ¿no? No le niego esa cosa, no le niego esa cuestión. Yo la verdad, a mí todo es demasiado, ¿no? Uno ya tiene tantos problemas con su trabajo, su vida, y a veces es tan largo esto, es tanta el conflicto, donde, bueno, la verdad que uno tiene que estar todo el tiempo aclarando las cosas, ¿no? O sea, yo, no con Marcelo, porque Marcelo ya hace mucho que nos conocemos y Marcelo sabe cómo soy yo y yo sé cómo es él, pero en general nosotros tenemos muchos docentes que también, después hay un docente que dice, bueno, pero para qué lado va, para qué va, porque sí, porque evidentemente en una situación, como decía San Ignacio de Loyola, a veces sentimos que estamos en una fortaleza sitiada, y en una fortaleza sitiada cualquier discernimiento parece que fuera una sedición o una conspiración. Pero bueno, nosotros también entendemos que estamos defendiendo la universidad pública, la universidad especializada en derechos humanos, la universidad con determinadas características, la universidad un acceso libre al pueblo, ¿no? A la comunidad, ¿no? Ese es el concepto que tenemos de educación, más en estos momentos donde vemos, no solamente con esta universidad, sino en un montón de aspectos, como se obtura permanentemente el funcionamiento de la cosa pública, ¿no? No solamente con las universidades, no solamente, como siempre decimos, específicamente con esta universidad, sino también con el sistema de salud pública, con el sistema de todas las atenciones que creemos que tiene el Estado y creemos que son parte de la comunidad y de nuestro Estado, de nuestra nación, se los está lastimando. Y bueno, en ese aspecto entendemos que tenemos que resistir eso. Quizás nos gustaría poder dar clases con otra normalidad.
Y también a veces es difícil porque, de hecho, buena parte de la gente que se convocó, y digo se convocó, me refiero al propio, al propio rector organizador, entre comillas, es gente que ha estado en administraciones que, digamos, no es gente que es del palo de La Libertad Avanza. No es gente que es del macrismo, como podía pasar en el caso de Buján o de. Buján fue el rector organizado en la época de Macri, nosotros ya lo sufrimos. Si alguno era alumno de esa universidad lo conoce. Hay mucha gente que, nada, que estuvo en funciones públicas dentro de los gobiernos, si se me permite, entre comillas, nuestros gobiernos, aunque ya cada vez me da más, más duda de cuántos de nuestros eran algunos de esos gobiernos, pero hay gente que estuvo en este lugar más o menos. O sea, entonces uno dice, a veces siente o que es una mayor traición, un mayor puñal a la espalda, sabiendo que quién está detrás de todo esto, ¿no? Qué intención tiene un gobierno que practica un negacionismo encubierto con esta universidad. O bueno, o hasta qué punto se puede llegar digamos, a acercar posiciones. Pero bueno, sepamos eso, que en general la gente que está acercándose, entre comillas, a la facultad, es gente que en general fue gente, digamos, cercana a nuestros gobiernos, o cercana a gobiernos afines, más afines a esta cátedra y a esta universidad que el gobierno de Milei. Digo, ¿no? Un poco que a veces quizás es lo que más duele, ¿no? Porque si se trataran de profesores traídos del riñón de Villarroel, y bueno, qué sé yo. Pero uno cuando ve gente que por ahí estaba supuestamente en el mismo barco que uno, es como que uno de esos más genera más confusión, ¿no? Y nos pasa a todos lados, ¿eh? No es solamente con esta universidad. Pero bueno, quería decir eso. Bueno, ¿algún comentario más? Y si no, arrancamos con la clase. Vamos, participen, vamos, chicos. Sobre esto que dijiste, me acordé de un refrán que decía, el quinta columnismo no es traición, pero la traición es traición. Digo, si te meten tipos que vienen de afuera y se hacen pasar que son de nosotros, eso es un quinta columnismo. Pero cuando viene el riñón, como decís vos, es difícil de digerir. Pero está bueno porque por lo menos sabes quiénes son quién, ¿no? Hay algunos que por un cheque hacen cualquier verdura, entregan la dignidad. Eso me parece que pasó en este caso. Y antes de arrancar te quería hacer una pregunta con respecto al parcial. No escuché bien la fecha, si me la podés repetir, Gustavo. Y una pregunta también que, bueno, Dale. digo, nosotros fuimos haciendo fichas. ¿Tendrá que ver así? Ponerle es una cosa así, de 2 preguntas de cada tema, como lo hicimos de las 8, porque en el total de los trabajos prácticos tenemos 16 preguntas. ¿Viene por ese lado o la metodología es otra? Bueno, contesto. El parcial es el lunes que viene. Seguramente se lo corregiremos antes de la fecha del lunes 21. Y a partir de ese momento, bueno, aquellos que hayan tenido menos de 7 tienen la posibilidad de un examen recuperatorio. Aquellos que tienen menos de 7 o aquellos que tuvieron menos de 4. O sea, el que tiene menos de 4 tiene que hacerlo sí o sí el recuperatorio. Para no perder la regularidad. Y el que tiene menos de 7 tiene la posibilidad de hacerlo para seguir en instancia de promoción. Y no, el parcial va a ser otra metodología. Va a ser una metodología para poder llevarse a cabo en un tiempo breve, ¿no? En una hora. Pero será otra metodología. Bueno, ¿alguna otra pregunta me quieren hacer? ¿Algo para comentar? ¿Nada? Bueno. Bueno, Gustavo, te preguntaba, perdón, sí. ¿puede ser un tipo múltiple choice o vamos a desarrollar temas? Seguramente será más parecido a un multiple choice o un verdadero y falso y incluir alguna pregunta de desarrollo. O sea, se va a poder hacer en un tiempo
corto. Pero bueno, ustedes saben, igual verdadero o falso, multiple choice, Está bueno. a veces uno dice, "Bah, es un multiple choice", pero implica también leer bien la consigna, porque por ahí hay una palabra que significa algo o otra cosa. Una Pero bueno, trampita. claro, una pequeña trampilla, una pequeña travesura del docente. Pero bueno. Bueno, vamos a cerrar la última clase de estas 3 clases que estuvimos viendo hablando de la globalización. Vimos una clase, la primera clase de este sistema de dominación que es la globalización. Vimos una primera clase que era sobre la transformación del trabajo, del capital. Vimos una segunda clase que era sobre la transformación del trabajo, donde vimos un elemento que va a permanecer actual, lo vimos por ahí un poquito diluido dentro de toda la clase, que es la noción de exclusión, y que la vamos a intentar desarrollar más en la clase de hoy. O sea, hoy vamos a tener 2 focos. Por un lado vamos a plantear qué es la globalización, cuál es la diferencia, podemos decir, entre la globalización y la ideología de la globalista, o la ideología del globalismo, o la ideología neoliberal, como se ha planteado, depende del nombre, como ha ido mutando. El concepto de exclusión, justamente, entender la exclusión, ¿qué hablamos cuando hablamos de exclusión? ¿Cómo dividimos? ¿Cómo podemos hacer 2 visiones diferentes de dónde ubicar la exclusión? Y también un elemento que tiene que ver con la dominación cultural, ¿no? La dominación cultural, sobre todo, podríamos hoy ampliarla, así como durante siglos fue una dominación cultural europeísta, el eurocentrismo. Como ese eurocentrismo, podemos decir que a partir desde el siglo XX, desde, por ejemplo, mediados del siglo XX, ya podemos hablar de una dominación cultural, quizás más, el concepto sería noratlantista, ¿no? Concepto que incluye no solamente el dominio por parte de Europa, sino, ahí está, me está diciendo Marcelo que en un rato se conecta, sino aparte el concepto de el concepto también, el concepto de dominación cultural, de dominar para establecer una hegemonía en cuanto a lo cultural, ¿no? El elemento cultura como un elemento a tomar en cuenta. Por eso tratamos no atlantista, pues ya incluiría también a los Estados Unidos. Y bueno, también ese elemento, como hoy podemos decir que está un poco también en ruptura, ¿no? Como que parece que lo que parecía el fin de la historia, ya por 1990, cuando cae el muro de Berlín, cuando se produce la disolución en 1991 de la Unión Soviética, con ese libro, o ese manifiesto, más que un libro, de un filósofo nipón norteamericano llamado Fukuyama, que hablaba del fin de la historia, lo que planteaba que existía ya se había consolidado una hegemonía, y que iba a durar esa hegemonía, ese mundo unipolar que planteaba en ese caso, frente al mundo bipolar que había existido o había coexistido a partir de 1945 hasta 1990, como hoy parece que de nuevo aparece un nuevo sistema, que es un mundo que todavía está en ciernes, ¿no? Por supuesto, que es este mundo multipolar, donde ya aparecen diferentes, esa visión noratlantista, esa visión que ponía, bueno, a Estados Unidos como una primerísima potencia, hoy también está un poco en crisis, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver después, ahora. Voy a arrancar por el texto de Ornelas Delgado, no sé si lo leyeron, es un texto cortito y a su vez hay un resumen, un apunte que también yo lo agregué, que él habla de globalización y de globalismo. El texto de Ornelas Delgado es de mediados de la década del 90, con lo cual puede haber quedado hoy en día un poco anacrónico debido a, pensemos, lo que ha ido mutando ese mundo en los últimos 25, 30 años, pero bueno, plantea un poco, es un intelectual mexicano, podemos decir, que plantea un poco una situación respecto a cómo sí, un tema de Marcelo que después pero bueno, nada, plantearon justamente
el tema de esta cuestión de la globalización, el tema de la globalización y el tema del globalismo. Él lo plantea Ornelas Delgado como distancia, diferencia de ambos conceptos. Dice, por un lado está el concepto de globalización, que sería un proceso histórico, un proceso que es irreversible, que no comenzó ahora, ni comenzó ni siquiera comenzó en el siglo XX, a inicio del siglo XX, o lo que se considera inicio del siglo XX. Ustedes saben que hay pensadores, por ejemplo, el historiador, por ahí unos historiadores más importantes de... Ahora me acuerdo el nombre. Ay, no me acuerdo el nombre. Y algunos historiadores planteaban esta cuestión de que el siglo XX había nacido recién en 1913, no en 1914, con el inicio de la Primera Guerra imperialista, porque cambian las condiciones. Erich Hobsbawm planteaba justamente eso. Bueno, algunos autores plantean, bueno, el planteo de que la globalización es un proceso que se inició mucho antes, que se inició a partir sobre todo del siglo XIX, cuando se produce las condiciones que se desarrollan o comienzan a desarrollar en Europa con lo que es el resultado del fin de las guerras napoleónicas, lo que es el Congreso de Viena, lo que erige una pax armada que va a durar casi un siglo, si bien algunos conflictos dentro de Europa, y cómo Europa, en ese caso, ya no solamente las potencias que habían llevado a cabo en la primer modernidad, llámese España y Portugal, un periodo de expansión por el mundo, cómo esa expansión por el mundo comenzó a llevarse a cabo por el resto de las potencias europeas alrededor de todo el mundo. No necesariamente a través de la conquista de territorios, sino a través de la política económica. Las condiciones de libre comercio, el aumento del comercio mundial había llevado a que a lo largo del siglo XIX se quintuplicase el comercio, sobre todo en la vía marítima, que en ese momento era la más importante, alrededor del mundo, teniendo como centro, por supuesto, el caso de Gran Bretaña. Ese proceso que incluso lo podemos, si queremos ir más atrás, podemos ir hasta la conquista de América, pero bueno, que justamente la globalización como un proceso llevado a cabo, un proceso histórico, un proceso que tiene, que no sabemos todavía cuál sería su límite para cuáles son los límites que conoce, o al menos ahora por ahí están un poco más claros que en 1996. Y por otra parte, el globalismo como una ideología, como un proceso político en el cual se manifiestan en determinadas formas como unos sentidos comunes, unos sentidos de cómo debe ser el mundo, cómo se debe llevar a cabo el desenvolvimiento de los estados, ¿no? De los países. De hecho, que lleva justamente, más que nada, a una uniformidad. O sea, lo paradójico es allí donde domina la fragmentación, la fractura, los particularismos. El globalismo se plantea casi como una uniformidad, como una única forma de hacer las cosas. O sea, esa cosa como eso cuando ustedes escuchan a algún economista diciendo, no, los países que hacen las cosas bien, o los países que tienen la de juego clara, plantea casi como una forma de hacer las cosas. Cuando en el mundo, y lo estamos viendo permanentemente, cada vez hay más conflictos étnicos, conflictos raciales, conflictos religiosos, sin ir más lejos de lo que está sucediendo en Oriente Medio, con la cuestión de Israel, de Gaza, o el conflicto en Yemen, o el conflicto incluso de Rusia-Ucrania, lo que vemos es que lo que dominan no son las homogeneidades ni las uniformidades, sino la fractura, la fragmentación. Cuando el globalismo, como respuesta política, decía que, bueno, que si los países, después de caído el muro de Berlín, seguían una determinada cantidad de condiciones, ese mundo, digamos, que iba a poder evitar conflictos. Por eso también el fin de la historia. El fin de la historia no solamente implicaba la subordinación del mundo a la cultura noratlantista, específicamente a la dominación político, militar, económica norteamericana, año 90, por supuesto, sino
digamos que siguiendo determinados modos y formas de hacer las cosas, siguiendo determinadas reglas, bueno, el mundo iba a evitar nuevos enfrentamientos, nuevas fracturas. Lo cual obviamente no pasó eso, ¿no? El primero que lo dijo, vaya paradoja, fue un intelectual británico allá por la década del 90, un tipo bastante conservador, que se llamaba Huntington. Huntington empezó a hablar dice, ya no había que hablar de choque de ideologías, sino de choque de civilizaciones. Y planteaba ya en ese momento el crecimiento de lo que era la comunidad musulmana en ese momento en Europa, ¿no? Imaginémonos, ya si para los europeos, para un señor europeo de Gran Bretaña le producía cierto temor el avance del Islam, podemos decirlo, en 1990, hoy ese temor se aumentó bastante. De hecho, también ahí tenemos el crecimiento de los partidos políticos de extrema derecha en Europa, que en general son islamofóbicos y son xenófobos, incluso, pero particularmente islamofóbicos. Pero bueno, en ese caso, Huntington hablaba en ese momento, ya por la década del 90, de este choque de civilizaciones. Como que no se iba a producir esta sincronización de los sistemas políticos, esta uniformidad de todo el sistema político, en 4 términos, que eran los 4 términos que se pensaba en la globalización. Una globalización política, que estaría dada justamente por el modelo, la adopción del modelo de la democracia representativa, liberal, el modelo con alguna reforma, que es un modelo democrático parlamentario, pero una cuestión muy norteamericana, pues, muy yanqui de las democracias, digamos, de que se entiende como sistema democrático. O sea, la democracia formal representativa como el modelo a exportar a todo el mundo, más allá de los modelos, de los particularismos de cada lugar, ¿no? Es como que, no sé, en vez de existir el régimen de Talibán en Afganistán, se le podría implantar, obviamente por la fuerza, porque tampoco no conocen otra forma, una democracia representativa de partidos políticos de corte occidental, o en Irán también, por supuesto, ¿no? Pero en general, ese planteo de las democracias representativas o como el modelo a seguir por todos lados. De hecho, es interesante porque no quiero tomar mucho partido, pero en el conflicto actual de Israel en Oriente Medio, con Irán, con Siria, y particularmente con todo lo que tiene con la autoridad palestina en Cisjordania y en Franja de Gaza, la justificación de Israel permanentemente es: somos la única democracia de Oriente Medio. Como que solamente tu condición de democracia ya implica que no vas a cometer actos barbáricos o crímenes de lesa humanidad como si las podrías cometer si fueras una tiranía, ¿no? O una teocracia. O sea, ese concepto de somos la única democracia, como que entonces sí vos podés tirar bombas, racismo, podés invadir, podés hacer lo que quieras. Bueno, pero el modelo de la globalización política, allá por la década del 90, cuando se había, digamos, caído el muro de Berlín y había surgido este mundo unipolar, era esta democracia representativa, liberal, como el modelo. Un modelo de globalización económica, que es el modelo, lo que estamos hablando justamente, de el modo en estas formas de las políticas de libre comercio, de libre economía, de economía de mercado, más que el modelo de economía de mercado, con alguna diferencia o no, de baja de las tasas arancelarias, de los proteccionismos, justamente el discurso de la globalización económica era que si nosotros abrimos las economías, le quitamos impuestos, le quitamos proteccionismo, va a ser virtuoso para todos los países. Bueno, muchas veces los países que más pregonan este discurso, sobre todo los países europeos y Estados Unidos, son los que después más rápido imponen medidas económicas, ¿no? Medidas de proteccionismo. Pero bueno, el discurso de la globalización económica era ese. Una organización como la OCDE, por ejemplo, que es la Organización de Comercio, decía: no, tenés que bajar las barreras arancelarias, pues está haciendo, o sea, para aplicar un libre comercio, libre de controles del Estado, eso va a ser mejor para todos.
Una globalización cultural, el tercer elemento, que también implica esto de que culturalmente todos podemos vivir, digamos, en un proceso que un pensador holandés que se llama Sid Hamelink habla de una sincronización cultural, o sea, que a veces nos parece que sea así, ¿no? Porque yo, a veces, o sea, hoy lo vemos, por ejemplo, el consumo que podemos tener nosotros acá en Argentina. Hoy, ayer estuvo Paul McCartney, acá a 10 cuadras de mi casa, y Paul McCartney toca 2 en Argentina, después toca en Brasil, después por ahí toca en Chile, después se va a México, después por ahí va a Europa, o sea, hay como una sincronización cultural, ni hablar de las plataformas de televisión que vemos hoy, la televisión demanda que se llama, que por ejemplo se estrena una serie en Estados Unidos y se estrena también acá y se estrena en Europa. Y también incluso vemos como que existe se respetaría supuestamente el multiculturalismo porque podemos acceder a la misma serie podemos acceder a material, digamos, de televisivo de una serie de Holanda, de una serie de China, una serie de la India, o una serie de Argentina, se puede acceder al mismo material. O sea, ese idea verosímil, porque justamente después tenemos que ver si es tan así, que plantea Hamelin, que se plantea de esa sincronización cultural. O sea, todos tenemos acceso en el mundo, o al menos los que tengamos, todos tenemos acceso a los mismos elementos, a los mismos artificios culturales. Lo cual también tenemos que plantearlo si están así. Hay un libro de un pensador argentino ya fallecido, llamado Aníbal Ford, que escribe un libro que se llama La marca de la bestia, donde él lo que plantea es eso justamente. Dice, bueno, pero ese acceso no es tan así, porque, a ver, un ciudadano norteamericano en Nueva York, por ejemplo, lee en un día, en un domingo, la misma cantidad de páginas de un diario que lo que lee todo un pueblo de Kenia en un año por ahí. Ni que hablar que ese ciudadano de Nueva York por ahí tiene acceso a muchos más medios de comunicación, tiene acceso a internet, tiene acceso a un montón de cuestiones que no todo el mundo tiene acceso. Ni que hablar tampoco el acceso que podemos tener por la posibilidad económica de poder acceder a una cuestión a otra. Por otro lado, por un lado el acceso y por otro lado la participación, porque está bien, por ahí podemos todos acceder a ver todos. Ahora uno se preguntaría si todos tenemos la misma posibilidad de digamos, de generar productos, o sea, de participar de una forma activa en ese proceso mundial de cultura. Y no es que en realidad es como esa frase en latín que dice el Papa cuando dice Urbi et Orbi, o sea, de Roma para acá, sino es que en realidad se hace desde un lugar para todo el mundo, así. O sea, si realmente por ahí tenemos acceso a ver de todo, pero no tenemos acceso a generar toda la producción. Entonces, esa democratización de la cultura a nivel global no es tan así. De hecho, todavía hay, no es lo mismo el acceso que tenemos a determinadas cuestiones que a otras. Y no solamente, no es solamente una cosa de cantidad. A ver, sino tiene un montón de políticas culturales, de políticas de décadas que se ha llevado a cabo, por lo cual tenemos más acceso a participar y a consumir determinados productos que a consumir otros productos. Y el cuarto elemento, perdón, y ahora ya lo saludo a Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? Es lo que habla Ornelas Delgado cuando habla de la globalización informativa. La globalización informativa es, reitero, cuando se escribe el texto de Ornelas Delgado, es el texto del año 1995, 1996, plantear justamente de que había una sola forma, un solo emisor productor de información. Y en todo caso lo que consumíamos es lo que decía ese consumidor de información. Hoy todavía nos seguimos comprando ese verosímil porque nos dicen, no, bueno, pero vos tenés acceso a internet, te podés informar por Twitter, como que Twitter no estuviese manejado políticamente bajo los determinados intereses de determinados estados, ¿no? O de determinados poderes transnacionales.
entonces determinada información se prioriza sobre otra. Cuando fue la primera guerra del Golfo, en 1991, nosotros accedíamos a la información de lo que estaba sucediendo solamente por un medio, que era la CNN. La CNN había... ¿Qué pasó con Estados Unidos? Estados Unidos no había participado si bien participó en intervenciones militares durante toda su historia, y es el país que creo en el siglo XX, que lo participó en 50 intervenciones militares en todo el mundo. O sea, solamente para llevar la democracia a todos lados, hacían golpe de Estado. Como alguien dice alguna vez, el único país que no hay golpe de Estado es Estados Unidos porque no hay embajada norteamericana. Pero bueno, la guerra que había participado antes de la guerra del Golfo había sido la guerra de Vietnam en la década del 60 y el 70. La guerra de Vietnam es muy popular entre el pueblo norteamericano. ¿Por qué? Porque justamente la televisión en ese momento, cuando empiezan a llegar las imágenes de los hijos del show de Wisconsin en una bolsa negra, justamente, y la imagen de la guerra, y más cuando incluso los medios americanos en un momento son los que difunden lo que fue la masacre de My Lai, como que eso llega a un nivel de estupor, que en realidad la guerra, más allá de la resistencia de Vietnam, de Ho Chi Minh, de la estrategia militar que había, es que la guerra termina siendo muy impopular en Estados Unidos porque la televisión, los medios de comunicación acá del 60-70 muestran lo que hasta ese momento no se mostraba de la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en el 90 Estados Unidos interviene en la guerra del Golfo Pérsico, en la primera guerra del Golfo Pérsico, producto de la invasión de Saddam Hussein, ex aliado de Estados Unidos en la guerra contra Irán, a Kuwait, lo que sucede es que la televisión norteamericana no te va a mostrar imágenes de la guerra. O sea, la televisión americana te mostraba un avión, y el avión veías tipo un videojuego, parecía, tiraba una bomba, veías abajo una humareda, o veías una luz, un coso, pero no sabías hasta qué punto era una construcción ese relato bélico. De hecho, justamente estaba contándoles, había un escritor francés que se llamaba Baudrillard, que escribe en el año 90 un par de textos, ensayos, en un medio llamado, creo que en Liberation, donde él dice, ¿ha existido la guerra de Vietnam, del Golfo? ¿Por qué? Y porque nosotros lo que creemos finalmente es lo que nos muestra la televisión. Y la televisión no nos mostraba la guerra, nos mostraba en todo caso un avión americano, luces que caía. Después sí nos enteramos de la matanza que estaba sucediendo abajo, ¿no? De la cantidad de la carnicería que estaban haciendo los americanos en Irak. Incluso se construyó muchas fake news, o sea, sobre determinados actos espeluznantes que habían cometido supuestamente los iraquíes en Kuwait. Me acuerdo uno de un caso que decían que habían entrado a un orfanato, habían masacrado a los chicos, que salía una enfermera que había testiguado, y después se supo que en realidad nunca había sucedido eso, que la enfermera era hija de un diplomático kuwaití, o sea, pero bueno, o sea, vemos cómo los medios habían servido para construir una realidad sobre lo que era la guerra o no. Entonces, Baudrillard, a lo largo de una serie de semanas, se preguntó respecto a eso. Ya en la década del 2003, cuando se produce la segunda invasión de Irak, si bien los medios americanos, en principio, siguieron la misma línea ideológica de mostrarnos la guerra casi como una guerra por televisión, el avión tirando alguna bombita, alguna lucita, había como del otro lado una contrainformación, ¿no? O sea, en ese caso, por ejemplo, la cadena Al Jazeera. Por eso la cadena Al Jazeera fue, en ese momento, e incluso algunos periodistas, parte del, digamos, el contradiscurso que la globalización informativa planteada en este momento, en esta cuestión cultural, nos llevaría a pensar que solamente existía una sola mirada. Lo cual, a lo largo de la historia, ha sucedido muchas veces, ¿no? De hecho, bueno, el caso más importante, ustedes saben, hay un tema que ahora está en boga, por supuesto, que es la agencia de noticias, Telam, que este gobierno decidió cerrarlo, ahora reconfiguró en una cuestión o en otra. Pero Telam, en ese caso, es lo que, cuando Perón en 1945, siendo aún vicepresidente y secretario de Trabajo y Previsión, cuando plantea la idea de crear Telam, fue justamente porque entiende Perón que Argentina no podía estar
rehén de la construcción de noticias de los centros mundiales, de Reuters o de ANSA, sino que la Argentina necesitaba construir sus propias noticias, de acuerdo a sus propias necesidades, sus propios intereses, y no depender de lo que quieren otras que te enteres. Porque en todo caso, si bien uno piensa una agencia de noticias, piensa que debería tener una cuestión bastante ascética, no dejan de responder a los lugares a las terminales de las cuales producen la información que producen. Entonces, esos 4 modelos son los que habla Gornera Delgado: la globalización política, económica, cultural y informativa. Bueno, Marcelo, ahora te dejo seguir hablando. Estamos hablando de globalización y estamos hablando del elemento que solemos desarrollar mucho cuando hablamos de la exclusión y la marginalidad dentro de la globalización. Bueno, nada, seguramente Gustavo ya habrá abierto la clase con algo de esto, pero yo no quería dejar de plantearlo. Hoy teóricamente empiezan las clases en la universidad paralela, ¿no? Porque hay una universidad de las madres y hay una universidad intervenida paralela de Milei, ¿no? Y en esa universidad de Milei, muchos de los que somos sus profesores dejamos de ser sus profesores, ¿no? Porque hoy mismo me comunicaron que hay otra persona designada en la materia teoría del Estado. Y van a dejar de tener a Juan Francisco como director y en esa universidad paralela hay como otra realidad, ¿no? Digamos, y me parece que está bueno por lo menos plantear en este día, que es el día de comienzo de las clases de la otra universidad, que ustedes tengan claro cómo es el asunto y de qué lado estamos los docentes que ustedes conocen y los que estamos de verdad preocupados por su trayectoria educativa, y no una banda de revistas que está dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso embarullar con inscripciones, con mail a cualquier hora del día, con una falta de respeto total, no solamente con los docentes, sino fundamentalmente con ustedes, los estudiantes. Así que yo no quería dejar de plantearlo, porque una vez más ahí me dice que la extendieron. La extendieron porque fue un fracaso, ¿no? Ya esta es la segunda extensión que hacen y no logran ni siquiera una inscripción mínima de estudiantes que justifique que Mauricio, por hacer ese trabajo de mandármela a cualquier hora, gané arriba de 3 millones de pesos, ¿no? Digamos, porque esta es la realidad. Ustedes saben que la primera plata que le dio Petovelo a Mauricio fue la de su propio sueldo para unos 9 meses y estaba por encima de los 30 millones de pesos que le depositaron solamente para eso. Nada, yo estoy con mucha indignación. Me parece que es tiempo de seguir dando pelea, de seguir organizándose, de seguir defendiendo el sueño de una universidad con perspectiva de derechos humanos, que es la universidad que soñaron las madres, que siguen defendiéndola y la seguimos defendiendo todos los docentes y los estudiantes también, o por lo menos yo creo que mayoritariamente los estudiantes, y la prueba de eso fue que con apenas una hora de anticipación se hizo el viernes una reunión virtual de la que participaron alrededor de 160, creo, estudiantes y docentes, y que se hizo una carta para ser firmada por los docentes, donde repudiamos y condenamos esta universidad paralela que está haciendo Mauricio, Petovelo, Álvarez y el propio Milei, con la idea de que esto es un botín de guerra para este gobierno negacionista y que reivindica la dictadura militar, y que por lo tanto una universidad
que tenga las características que a muchos de nosotros nos hizo venir con orgullo a dar clase a esta universidad. Yo doy clase acá desde el año 2009, es decir, tengo 16 años continuos de esto, y para mí, si es que finalmente gana la pulseada sobre la legalidad de la universidad, cosa que hoy está en discusión aún en los tribunales, y todos sabemos que los tribunales son favorables a ellos, cosa que aún está en discusión si gana la legalidad, y a mí me terminan echando de la universidad, es decir, esta designación de otra persona que me reemplaza a mí sin ni siquiera avisarme, sin comunicarse conmigo por teléfono, por WhatsApp, mail, por señales de humo, por ninguna forma, porque evidentemente para los tipos yo soy un irrecuperable, entonces ni siquiera se toman el laburo de sentarse a conversar conmigo. Y si realmente esto sucede, digo, si termina ganando la legalidad de Milei, y entonces para mí va a ser motivo de orgullo que me hayan echado estos tipos de la Universidad de Los Mares. Pero mientras uno quiera, y yo quiero esto, llevarles la tranquilidad, que nosotros con Gustavo, hasta el último día de esta cursada, tenga o no tenga el reconocimiento posterior, nosotros no vamos a dejar de dar clase y hacer lo que sabemos hacer, que es dar clase, ¿no? Yo estoy a disposición si alguno quiere evacuar alguna duda. Yo me imagino que para la mayoría de ustedes es un estado de incertidumbre absoluta, ¿no? Porque un día alguien les dice, y desde la castilla institucional de la universidad les dice que tienen que inscribirse, y 2 meses después viene otro de una cachicha medio trucha y les dice tienen que volver a inscribirse. Cuando van a inscribirse a veces están los mismos profesores, a veces designaron otros profesores. Un día le dicen que la inscripción es un día, después le dicen que es otro día, les van cambiando toda la bocha todo el tiempo, y la verdad que eso para alguien que lo que quiere es cursar tranquilamente, poder ejercer su derecho a estudiar, debe ser insoportable. Pero nada, por eso no quiero hacerla muy larga, tengo muchas cosas para decir, pero también quería compartir con ustedes eso, y si alguno quiere plantear algo o preguntar algo, estoy a disposición. ¿Hablaron algo al principio, Augusto, de Yo, la Marcelo, situación? perdón, Marcelo. Sí, justamente, hablamos un poco antes, y si no estabas te lo reitero. Nosotros somos tipos grandes, somos compañeros que privilegiamos primero la universidad, por sobre todas las cosas, como una institución que planta bandera. Segundo, nuestros profesores, porque son la llave que tenemos para entrar a textos y a conversaciones que nos van clarificando mejor nuestro propio pensamiento, nuestra propia ideología. Y tercero, sí, después está lo de nosotros, pero la verdad que con 62 pirulos, a mí, esto lo hablo de forma personal, perder un cuatrimestre, perder un año, no me significa mucho. Me significa mucho más perder la universidad, o que los compañeros trabajadores, ya sean docentes o no docentes, pierdan el laburo. Por eso estamos en este lugar, por eso no nos anotamos en la universidad paralela, por eso seguimos insistiendo que la Universidad de las Madres, y ustedes son la herramienta que tenemos para clarificar estos conceptos que tenemos para poder hacerle frente a lo que es esto que estamos hablando hoy, la globalización dirigida desde Estados Unidos, y cómo los imperios poderosos nos quieren joder la vida, no ya a nosotros, no ya a mí en todo caso, sino a mis hijos o a mis nietos cuando vengan. Así que ese es el punto. Sí, yo diría que ya te lo están jodiendo a vos, no me lo están jodiendo a mí, pero está bueno que sepamos que nosotros damos la pelea no solamente por nosotros mismos, ¿no? Digamos,
también por nuestros hijos y por nuestros nietos. Ahí, Ale, ¿querías decir algo? Buenas tardes. Si la última decisión, que parecería que puede ser una decisión judicial y no política, corresponde a dar veracidad a lo de la propuesta de esta universidad paralela, me parece que las otras universidades, el conjunto de universidades argentinas, deberían tener una alerta respecto de eso. ¿Sí? Como han podido, con diversas motivaciones y movimientos, cómo han podido cómo podrían haber deshacerse de una universidad que hace muchos años que está dando clase de un plumazo, ¿sí? Y armar una universidad o un centro de estudios paralelos, aplastando los antecedentes de, bueno, en este caso la Universidad de las Madres. Para mí es un llamado, sería un hipotético, ¿no? Un llamado de atención desde la de Buenos Aires hasta cualquier otra, ¿sí? Que va desde el arancelamiento hasta lo que fuera. Si no les gusta, por eso yo digo que este no es un gobierno a que uno enfrenta con armas democráticas. A este gobierno estamos enfrentando al fascismo. Esa es mi categoría que estoy elaborando y llegando a conclusiones. ¿Sí? No serán camisas negras, serán camperas marrones o lo que sea. Pero acá planteo que nuestro enemigo es quién depositó a este terrible personaje en el poder ejecutivo, ¿sí? Algún día nosotros como historiadores podremos discernir cómo fue el entretejido, quiénes están detrás y cuál es el mandato. Bueno, el mandato es quiénes están detrás de esto y cuál, por otro lado, hasta ahora las reacciones populares son no me parece que sean lo suficientemente aguerridas como para desalojarlo. No, nada más. Yo, mira, Alejandro, yo comparto con vos la idea de que para todo el sistema universitario lo que nos está pasando a nosotros tendría que hacer, como dice el dicho, poner sus barbas en remojo. Porque evidentemente esto es un avallazamiento a la autonomía universitaria, a la libertad de poder enseñar y aprender. Es muy claro que frente a una universidad que ya está normalizada, que se la lleven puesta implica una antesala para que se lleven puesta a cualquier universidad con la cual no coincidan ideológicamente. Yo creo que no eligieron al azar esta universidad para hacer su botín de guerra, para hacer la canalización de todo eso, y también, como vos decís, la puerta de entrada para una intervención de estos tipos en el sistema universitario, que tampoco es la panacea ni es el sistema universitario que todos nosotros soñamos, pero
pero es el que hay, ¿no? Digamos, y ese que nos permite que hoy todavía en la Argentina se pueda seguir soñando con la movilidad social ascendente, que hoy todavía en la Argentina haya muchos hijos de laburantes que no se recibieron en las universidades, que puedan aspirar a recibirse en una universidad, como en muchas otras partes del mundo no sucede, ¿no? En Italia, el hijo de un italiano pobre difícilmente piense, y pongo este ejemplo porque es uno de los que conozco, difícilmente piensen que sus hijos van a poder estudiar en la universidad, ¿no? Salvo algún caso absolutamente excepcional, los que son profesionales son los hijos de los profesionales. Y digo, más allá de que eligieron esta universidad por ser una universidad que, si bien tiene una larga trayectoria, fue siempre una universidad muy manoseada, muy intervenida. No nos olvidemos que venimos de una intervención del año 2015 al año 2019, prácticamente, en realidad no empezó en el 2015, del macrismo, y hay un montón de otras cosas que sucedieron, pero además, al ser de reciente creación y al haber habido en el marco de esa normalización una disputa interna, porque esto hay que decirlo, en su momento el origen de este conflicto fue una disputa interna. Yo creo que a partir de la intervención de Milei ya no es más una disputa interna, ya es una disputa política. Y bueno, esta tenía, como se dice en el barrio, todos los números para ser esta la que trabajara como punto de lanza para ese proceso, para esa intencionalidad absolutamente intervencionista que tiene Milei respecto de la educación pública, a la que ve solamente como un gasto, y es más, como es tan ideologista, la ve como realmente como una cueva de comunismo. Y hay que amacarse para decir que universidades como la UBA, como en particular la Facultad de Ciencias Económicas o la Facultad de Derecho de la UBA, son cuevas de comunistas, ¿no? O sea, hay que tener una imaginación más que frondosa. Ahora, también es cierto que esa universidad, que decimos que no es perfecta, está en una importante porción conducida por sectores que son reaccionarios, que son sectores que fueron complacientes con la derecha durante gran parte de este periodo, ¿no? Ahora, aún esos tipos están viendo esto que vos decías, Alejandro. Aún esos tipos están viendo que esto puede ser la antesala a una injerencia más brutal y más directa, ¿no? en el sistema universitario argentino. Porque este sistema universitario para ellos es un enorme problema. No tanto porque genere pensamiento crítico, que a veces lo genera, pero no todo el tiempo. Más bien nosotros tenemos una universidad que desde el punto de vista de sus posiciones respecto al conocimiento es una universidad muy cruzada por la colonialidad, muy cruzada por la colonialidad. Incluso me atrevería a decir que las universidades de reciente creación también están cruzadas por esa lógica, pero nada, yo creo que aún así todo, la universidad es un lugar por donde se filtran cosas, y en eso me parece que le ve su peligrosidad el gobierno, porque además odia esta lógica de la movilidad social ascendente, odia, como dijo el gobernador cuando vino a visitar hace poco la UNI y dar una charla magistral, dijo: esta universidad la odia porque tiene dos cosas. Una es que es una universidad pública y se produce ahí pensamiento crítico, y otra porque lo que es una universidad que se da está hecha en una perspectiva de derechos humanos, y él odia la cuestión de los derechos humanos porque es un negacionista, porque es un tipo que reivindica el programa económico, pero también la necesidad de la represión política, que es la que generó ese programa económico que se hizo durante la última dictadura genocida. Entonces,
aún estos tipos que son más reticentes, que defienden la universidad tal como está, que tienen una mirada más conservadora de lo que hay que hacer o dejar de hacer en la Universidad Argentina, no dejan de mirar con atención, a veces hacer alguna declaración, a veces algún gesto, a veces alguna foto, digo, en ese sentido en que vos lo decís. Porque la están viendo, para frasear en contra de Milei, la están viendo, la estamos viendo todo. Y me parece que eso es importante. ¿Algún otro quiere decir algo? No, lo que yo quería plantear, que ya lo dije antes cuando todavía no estabas vos, es primero que no hay ninguna resolución que designe a las autoridades de cátedra que designó aparentemente la gestión de Mauricio. O sea, de hecho, Marcelo sabe porque hoy le envié temprano, me llega un mail con una persona que yo nunca en mi vida había hablado, nunca había conocido, como la titular de esta cátedra. Yo le expliqué, hoy cuando me llamó, me mandó un mensaje, le digo, mire, esta cátedra tiene un titular que hace 15 años que está, nosotros tenemos unos alumnos que están, o sea, tenemos desde marzo estamos dando clases, pero este cuatrimestre empezó hace 2 meses. De hecho, incluso se cometió hasta la torpeza de que se desconoce que esta materia se da para 2 carreras diferentes de historia. O sea, es todo demasiado un cachivache, para decir una forma, ¿no? Por lo cual, más como nada, así como improvisan y permanentemente extienden la fecha de inscripción, porque había 3 personas inscriptas, porque me llegó incluso la cantidad de gente que se había inscrito. No, es todo muy desprolijo lo que hicieron. Todo muy desprolijo porque evidentemente lo que ellos buscan en realidad es obstaculizar y asfixiar la universidad. No les interesa, ni siquiera les interesa, digamos, que la universidad siga, digamos, su rumbo. Sino parecería que lo que está haciendo es intentar por toda la forma romper todo lo que se ha hecho. Y lo que se ha conquistado y lo que se ha laburado durante todos estos años. Bueno, sí, efectivamente esto es así, ¿no? Los tipos estos son unos mamarrachos, pero no hace falta ser un tipo muy lúcido ni con mucha formación para venir a destruir. Y esto vienen a destruir. Yo no tengo ninguna duda que lo que vienen a hacer con esta universidad es, en definitiva, a cerrarla, o por lo menos a echar todos los estudiantes que se anotaron acá porque tienen orgullo de ese símbolo que es el pañuelo de la madre, de la lucha de la madre, y porque eligen estar ahí y formarse profesionalmente ahí, y vienen a echar a todos los docentes que también elegimos ser docente acá, ¿no? Entonces, para echar a todos lo hace falta gente sin escrúpulos, ¿no? Para mí una de las cosas peores que puede hacer un trabajador, y en esto yo soy contundente respecto de, porque alguien puede tener una duda si realmente es un problema interno, no es un problema interno, la duda es comprensible que uno puede tener, pero cuando te explican las cosas y vos carnerías el laburo del otro, para mí pasaste un límite. Para mí pasaste un límite. Y ahí es donde me parece que ese límite no fue pasado de casualidad. Designar docentes distintos de los docentes que existen, no es, porque uno puede decir, hacer un cuatrimestre de 2 meses es un mamarracho desde el punto de vista académico, desde el punto de vista pedagógico, pero ya cuando vos designás a uno, a otro no lo designás como para hacer quedar como si fueran traidores a los tipos que están designados, y al mismo tiempo para hacer quedar como gente que no quiere trabajar a los que están desplazados y le han designado otro. Es decir, hay un montón de maniobras al mismo tiempo que no pueden tener otro objetivo que no sea la destrucción total de esta universidad, ¿no? Ya bastante aguante tenemos los docentes que hace 10 meses que estamos dando clases sin cobrar un mango, ya bastante aguante tienen los estudiantes que vienen hace 10 meses en una incertidumbre casi total de qué va a pasar con su trayectoria educativa. Entonces ellos vienen a
a generar más caos, a hacer que la gente baje los brazos, a hacer que nos rindamos. Y yo creo que si hay algo que nos enseñaron las madres, y yo lo repito hasta el cansancio, es que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y si lo que esperan es que nos vayamos a casa, sepan que no lo vamos a hacer. No, que no lo vamos a hacer. Bueno, si no hay nadie que tenga algo para decir, le metemos un poco a la cuestión de la globalización. Bien. Nosotros planteamos como hipótesis que la globalización es una nueva forma de dominación. Así como existió el colonialismo, que a partir de la conquista de América tuvo una dimensión mundializada, transformó el mapa del mundo y tuvo un desarrollo por primera vez no regional, sino mundializado. Y en todo caso eso lo podemos llamar, como lo llama un autor británico que se llama Robertson, la globalización en sentido amplio, porque nosotros podemos ver que en un largo desarrollo, cuando se empieza el colonialismo a nivel mundial, con la conquista americana, con la conquista del Golfo de Guinea por parte de los portugueses un tiempo antes, lo que podemos pensar es que por primera vez existe una historia mundial. Esa historia mundial podemos decir que es la globalización en sentido amplio, pero hay una globalización en sentido específico que para nosotros es, como decía, el sistema de dominación propio de este último tramo, o una transición estamos viviendo hacia un sistema de dominación que tiene características distintas al de la etapa anterior, que es el del imperialismo. Esto es una conceptualización, es una hipótesis de trabajo, como quiera, porque a veces es muy difícil clasificar y ordenar los periodos históricos a medida que uno lo va viviendo. Entonces uno puede, es mucho más ordenado, decir hasta acá llegó el colonialismo como forma hegemónica de dominación, hasta acá llegó el imperialismo, y ordenar sus características. En cambio, a nosotros hoy nos toca convivir con una forma de dominación a la cual todavía no le tenemos picado el boleto, ¿sí? Todavía no podemos delimitarla de forma clara y decir, bueno, esto así va a ser. Así como pasó lo mismo con el imperialismo, qué sé yo, en 1790, con solamente los Estados Unidos como república independiente en América. ¿Era posible pensar que el sistema de dominación iba a ser imperialista, con las características particulares del dominio económico de unos estados por otros, una nueva división internacional del trabajo y de la producción? Bueno, no, en realidad era un proceso de transición. De hecho, si nosotros tomamos los teóricos clásicos del imperialismo, recién lo teorizan hacia fines del siglo XIX, no hacia principios del siglo XIX, que es como cuando realmente se empezó a implementar ese nuevo sistema. Porque los sistemas no son cosas que arrancan un día y terminan otro día y después aparece otro, sino que son procesos, y como todo proceso se va solapando sobre procesos anteriores, toma cosas del proceso anterior, vienen disputas viejas. Cuando nosotros escribimos ese libro Combatiendo al Capital, era impensable que existiera, por ejemplo, un intento como el que nos permite entender el proceso de Trump, de los estados nacionales, de tratar de volverse sobre sí mismos y tratar de defender, tensionando con la globalización, su proceso de potencia imperial. Y incluso la particularidad que tuvo ese proceso fue que tuvo características menos dominantes respecto de los países del resto del mundo, ¿no? Aunque parezca paradójico, ese nacionalismo chauvinista de Trump levantó el pie del acelerador de muchas de las luchas
y de las incursiones imperialistas que habían hecho los Estados Unidos en varios lugares, ¿no? Digamos, en varios lugares del mundo, sobre todo en la zona de Oriente, y que la habían llevado a cabo los demócratas, que siempre a nosotros se nos plantean como si fueran los buenos de la pelea entre el interior de los norteamericanos. Digo, evidentemente hay cosas que aparecen como nuevas, hay disputas de lo viejo, hay actores de resistencia que siguen dando sus peleas. Los propios estados nacionales de los países sometidos a la condición de periférica muchas veces recomponen su estado nacional y dan peleas de resistencia frente a la globalización. Es decir, este es un sistema que está en un proceso de configuración y que tiene algunos datos cambiantes que se van agregando a lo que uno puede analizar para analizar ese sistema. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos Combatiendo el Capital, que se publica creo que en el 2009, pero en realidad está escrito un par de años antes, porque nunca encontraba quién me lo publicara, y no aparecían con tanta fuerza las grandes empresas que trafican datos, que son grupos económicos transnacionales. En eso creo que el análisis no ha perdido vigencia y que vale la pena ver estos nuevos actores, pero a su vez bien son esos grupos que trafican datos, gente que construye una relación con los sujetos sustancialmente distinto al de los otros grupos. Tanto es así que un pensador griego que fue ministro de Economía en Grecia durante plena crisis, o en realidad plena salida de la crisis, se llama Varoufakis, habla de un tecnofeudalismo, ¿no? Y si bien yo no coincido en muchas cosas del análisis de Varoufakis, no deja de ser un análisis absolutamente interesante para comprender la etapa histórica que estamos viviendo, ¿no? Porque el tipo dice que esas grandes colectoras de datos lo que han logrado es que todo el mundo labure para ellos, aun cuando sin ningún tipo de sueldo y sin ningún tipo de remuneración. Y él dice, cada vez que ponemos un me gusta, cada vez que entregamos un dato y lo hacemos todo voluntariamente, sin tener ningún tipo de resistencia, sin ni siquiera hacernos cargo de las cosas que sabemos que no son teorías conspirativas, sino que realmente es así, ¿no? Uno está con estos aparatitos y está con el aparato apagado, habla de zapatilla y a los 5 minutos tiene una propaganda de zapatilla. Ni hablar si googlea algo, ¿no? Si uno googlea hoteles 5 estrellas en Kuala Lumpur, te bombardean con propaganda de los hoteles 5 estrellas en Kuala Lumpur. Es decir, estamos frente a lo que Orwell en su libro 1984 entendió como una especie de gran hermano, o llamó una especie de gran hermano, que no es una habitación en la que se encierren 5 pelotudos a estar todo el día bajo una cámara y para que la gente morbosa los mire todo el tiempo, sino que era una cosa de control absoluto de la sociedad a través de determinado ojo que todo lo veía o todo lo escuchaba. Entonces, de alguna manera, pongo el ejemplo de los nubistas que da, o de los traficadores de datos que da Varoufakis, porque todavía esto es una disputa, pero también me sirve para explicar cosas que aparecieron en esta última etapa que de alguna manera confirman esta idea de la voluntad de esos grupos económicos transnacionales de desinteresarse y descomprometerse con todos los compromisos que implica el Estado Nacional, ¿no? Esta idea de superación de los estados nacionales también se puede explicar
desde esta nueva lógica del tecnofeudalismo y sobre todo de estas megaempresas que están entre las 10 más ricas del mundo y que hoy, a diferencia de lo que podía pasar hace 15 años o quizás un poquito más cuando se escribió este libro, era inimaginable, ¿no? Esto que voy a decir. Hoy, salvo Microsoft, todas estas empresas tienen un programa espacial privado. Antes eso era solamente patrimonio de los grandes estados nacionales dominantes. Hoy, esas empresas, por eso, a veces a nosotros nos atrasa el reloj de la historia en el análisis de la cuestión internacional. Yo muchas veces veo compañeros, analistas políticos, ¿no? que dicen, bueno, acá en la pelea entre Estados Unidos y la pelea con China, y entonces todo se reduce a una especie de volver al TEC, y es una especie de nueva versión de la Guerra Fría, en donde cada uno avanza o retrocede, e incluso los más reaccionarios que se quedaron antes de la caída del muro de Berlín hablan de China como si fuera un país comunista, y entonces parece que fuera la segunda, la Guerra Fría al regreso, ¿no? Digamos, la segunda, un remake o una secuela de la película de la Guerra Fría. Pero bueno, evidentemente esto no es así. Evidentemente acá, si uno hace el análisis solamente, hay disputas entre los estados dominantes, sin duda que hay disputas económicas, políticas, militares, pero acá hay nuevos datos de la realidad que no entran en ese esquema. Por ejemplo, que la mayoría, por no decir todos los grandes grupos económicos, funcionan también en China, de la misma manera que funcionan en Estados Unidos. O que los grupos económicos de origen chino muchas veces se comportan no como su diplomacia quiere que se comporten, sino exactamente igual que los grupos económicos transnacionales de origen norteamericano, alemán, japonés o de donde corno sea. Es decir, lo primero para entender la globalización es que la globalización es un proceso, y ese proceso tiene no solamente los viejos actores, sino que tiene nuevos actores. Y ahí yo quiero contar una anécdota que a mí me sirvió mucho para ponerme a pensar cuáles son las condiciones reales de la dominación. Jauretche contaba que cuando el Partido Socialista hacía un acto, un meeting, decía él, antiimperialista, los grandes diarios de la época, que eran La Prensa y La Nación, le daban un montón de bola y los discutían y les pegaban, pero no había acto que hicieran los socialistas con el título de antiimperialista que no estuvieran reflejados en las páginas de los grandes diarios argentinos de aquella época. Estoy hablando de la década infame. Estoy para atrás con la voz, que me voy quedando sin voz. Me voy deshilachando, tengo una congestión. Y entonces él decía, cuando nosotros desde Forja hacemos un acto, no nos da bola a nadie. Ninguno de esos diarios nos dedica ni un párrafo, ni siquiera para decir, hicieron un acto horrible, antiimperialista horrible, y que no tienen nada de razón, nada, ni un párrafo, ni siquiera para discutir. Y él dice, yo me preguntaba por qué es. Y después él mismo se responde. Porque cuando los socialistas hablan del antiimperialismo, estamos hablando de la Argentina de la década del 30, en la importación de ideas europeas y de otros lugares del mundo, en este caso de las ideas de la izquierda más clásica, internacionalizada, de solidaridad, de lucha, qué sé yo, que había en esa época, lo que traen es el discurso del imperialismo norteamericano.
Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos del imperialismo inglés. Y la Argentina está dominada por el imperialismo inglés, con lo cual los diarios que son pro-ingleses, si viene uno y habla del imperialismo norteamericano, qué mejor que darle manija. Si se está rascando donde no le pica. Entonces, de alguna manera está bueno ponerse a pensar hoy, si a veces nos estamos rascando donde no nos pica. Si no, estamos en una vagancia extrema de no pensar cuáles son realmente hoy las condiciones de la dominación. Si no estamos pensando realmente hoy desde dónde nosotros enfrentamos a ese imperio y cuál es la naturaleza de ese imperio. Ahí es donde entra repensar la concepción del Estado, que yo sigo pensando que es una de las cosas que tenemos las mayorías populares para aferrarnos, y para eso tenemos que desandar incluso la mirada crítica que desde los sectores progresistas, populares, o el título que le quieran poner a nivel mundial, nos ofrecen sobre el Estado, porque siempre es una mirada con desconfianza, lo cual tampoco tiene que llevarnos a tener una mirada ciegamente benevolente, porque el Estado es en última instancia una condensación de la disputa de sentido de la sociedad, no solamente las económicas, como querría un marxista, también esas, y principalmente esas, pero también las disputas culturales, las disputas políticas, las disputas sociales. Es decir, todas esas disputas se condensan en ese aparato del Estado. Ale, ¿querías decir algo? Sí, en mi opinión, no sé si hoy los estados nacionales, por ejemplo, hoy el argentino, y desde hace bastantes años, desde hace algunos años, está casi totalmente cooptado por el imperialismo, fundamentalmente yanqui, ¿no? O sea, hoy plantearse un Estado sería ir contra ese Estado, con el Estado cooptado. Me serví de ejemplo, Ale. Yo te voy a usar a vos, pero no te ofendas, pero me serví de ejemplo porque me parece que es el razonamiento que yo digo, estamos hablando del antiimperialismo viejo.